Bendiciones, amados hermanos, que el Señor te continúe bendiciendo. Es maravilloso poder estar reunidos en este día en el nombre de Jesucristo. Y le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por todos estos medios. Hay muchas cosas que el hombre crea justamente en virtud de los talentos y las capacidades que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Lo importante es que esas creaciones sean usadas para hacer el mayor bien posible. Y aquí estamos aprovechando estas redes sociales para poder llevar un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje que tiene como objetivo cambiar nuestra vida, pero cambia nuestra vida cuando nosotros abrimos nuestro entendimiento, cuando, digamos, los ojos de nuestro entendimiento pueden captar la verdad que nos hace libres. Hoy te invito para que nos unamos en oración en este momento, para que le pidamos al Señor que nos asista. La verdad, no necesitamos palabra de hombre, necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios que no regresa vacía. Únete conmigo y sé tú allí pidiéndole al Señor que toque tu corazón, pidiéndole al Señor que pueda hacerte sensible a su voz, porque de eso se trata. No se trata de que oigamos, se trata de que apliquemos, porque justamente nosotros como cristianos tenemos que distinguirnos en eso. Más que solamente escuchar, es aplicar, porque por nuestros frutos seremos conocidos. Padre bueno, aquí estamos, Señor, dándote gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos das. Te doy gracias, Jesús, por tu amor, por toda tu misericordia para con cada uno de nosotros en este día. Te pedimos, Señor, que hoy tú nos asistas, que el poder del Espíritu Santo sea unirnos, Señor, en este momento, como ese cuerpo espiritual tuyo. Tú dijiste, Señor, que aquellos que creyeran en ti, justamente eran templo de Dios, lo cual nos convierte en tu iglesia, Señor. Tu iglesia son todos aquellos que creen en ti. Tu iglesia son todos aquellos que te siguen. Tu iglesia son todos aquellos que hacen verdaderamente tu voluntad. Y estamos aquí para pedirte, Señor, que hoy hables a nuestro corazón. Que las palabras tuyas, Señor, no solamente resuenen en nuestros oídos, sino que despierten el deseo de ponerlas en práctica. Que hoy, Señor, podamos aprender para poder ser aquellas personas que tú quieres que nosotros seamos. En tus manos, Señor, nos colocamos. Y gracias te damos por esta enorme oportunidad que tenemos de poder reunirnos, oh Dios amado. Tú dijiste, Señor, que esta palabra tenía que ir hasta el rincón más recóndito de la tierra. Y justamente a través de estos medios puede llegar justamente a ese rincón más recóndito de la tierra. Creemos y confiamos en ti, Jesucristo. En tus manos nos colocamos y te pedimos con todo fervor que seas tú a nosotros hoy hablándonos, para que se pueda mover nuestra voluntad y poder ponerla por obra, en práctica, Señor, con todo lo que hoy tú nos enseñas. Gracias te doy, bendice a mis hermanos, cuídalos, guárdalos, prospéralos, bendice sus hogares, sus familias, sus sueños y todo aquello que están anhelando, aquello que están pidiéndote en oración. Por favor, sana a los enfermos. Aquella persona que tiene dificultades económicas, por favor, asístele. Aquella persona, Señor, que tal vez tiene dificultades en su casa, en sus relaciones, por favor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones. Te damos gracias, Jesús, y en tus manos quedamos. Gracias, Señor, y unánimes, juntos, en el nombre de Jesucristo decimos amén. Amén y amén. Hemos estado desarrollando un tema que lleva por título Viviendo conforme los Salmos. Cuando nosotros decimos viviendo conforme los Salmos, es porque el libro de los Salmos tiene un contenido muy humano. Te lo digo en el sentido de que en los Salmos expresan todas nuestras emociones, las actitudes y todas las cosas por las cuales nosotros pasamos en este lugar. Y lo más importante es que a través de ese camino nos lleva al Señor.
Y Dios quiere que nosotros podamos mirar las lecciones que están allí, para que nosotros podamos asimilarlas, pero no solamente conocerlas, sino que podamos ponerlas por obra. Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en tu conducta. Dios está interesado en tu carácter. Y Él quiere que igualmente tú también te intereses. Y nosotros comenzamos a interesarnos cuando nos damos cuenta que verdaderamente tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que enfrentar muchas situaciones, pero a veces no sabemos cómo enfrentarlas. Tenemos que aprender cómo podemos enfrentar esas situaciones. Hoy vamos a compartir una predicación que lleva por título Buscando a Dios en medio del sufrimiento. ¿Sabes? Una de las cosas más comunes es precisamente el sufrimiento aquí en la tierra. Jesús lo dijo, Jesús no engañó a nadie, dijo en el mundo van a tener aflicciones. Pero Él dijo algo muy importante, Él dijo yo he vencido al mundo. Lo que quiere decir es que hay una manera, hay una forma de hacer las cosas como Dios ha determinado. El asunto es que a veces nosotros, ¿qué te digo? Somos tardos para poder responder como Dios quiere y simplemente por la condición de nuestra naturaleza tomamos la iniciativa y terminamos nosotros convirtiendo un problema realmente en un desastre. Porque no contemplamos todas las cosas, no tenemos la capacidad de poder mirar mucho más allá a las consecuencias futuras de una decisión que tomemos en el presente. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Hemos estado tomando el modelo de David. ¿Por qué el modelo de David? Porque la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y yo estoy absolutamente seguro que tanto tú como yo queremos ser conforme al corazón de Dios. Cuando decimos ser conforme al corazón de Dios, lo que estamos diciendo es que nosotros queremos comportarnos de la manera como Dios quiere que nosotros nos comportemos aquí en la tierra. David fue un hombre pecador igual que nosotros. Entonces el ejercicio justamente de ese ejemplo encaja perfectamente. Por el hecho de que nosotros seamos pecadores no quiere decir que podamos convertirnos en esas personas conforme al corazón de Dios. Y estamos escudriñando ciertas situaciones por las cuales pasó David para poder aprender esas lecciones de tal manera que nosotros podamos ponerlas en práctica en nuestra vida. Como decía Santiago, de nada vale que nosotros seamos oidores olvidadizos. De nada vale que nosotros nos congreguemos en un lugar si nuestra vida sigue exactamente igual. Recuérdate que para que las cosas puedan cambiar es necesario que tú tomes la decisión. El Señor nunca te va a obligar a hacer algo. Simplemente va a permitir ciertas situaciones para que a través de esas situaciones tú puedas entender que sin Dios nada puedes hacer. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 142, del versículo 1 al versículo 7. El Salmo 142. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En la parte superior dice, Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Aparece así como arriba debajo del título, petición de ayuda en medio de la prueba. Y dice la palabra del Señor, con mi voz clamaré al Señor. Mira lo que dice, con mi voz clamaré. O sea, está en un presente continuo. Clamaré permanentemente. Con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré, presente continuo, al Señor misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Señor, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a darle un poquito de un toque de historia a este asunto para que podamos meternos en la condición en la cual estaba David
y cuál es lo que Dios colocó en su corazón para que él hiciera, para que nosotros aprendiéramos y podamos ponerlo por obra. Lo primero que dice la palabra allí arriba que te dije es la palabra masquil. ¿Qué significa la palabra masquil? Bueno, la palabra masquil significa instrucción, lección. Lo que realmente está diciendo es que David había recibido una lección, había tenido una experiencia y esa experiencia pudo vencerla de una determinada manera y está enfocando ahora esa experiencia que tuvo para que todos los demás sepan y puedan hacer lo mismo cuando se encuentren en una situación de dificultad. ¿Me estás comprendiendo? Dice que estaba en la cueva. ¿Qué era lo que le estaba pasando en aquel momento a David? Bueno, nosotros sabemos que David fue ungido por Samuel cuando estaba chico, porque el Señor lo había señalado para que fuera el sucesor de Saúl. E iba a ser el sucesor de Saúl simplemente porque Saúl desobedeció a Dios. Mira cuán importante es poder caminar en la obediencia al Señor. A veces somos destituidos del camino que Dios tiene preparado para nosotros o el que estamos nosotros caminando simplemente porque somos desobedientes. Tenemos que ver todas las aristas que hay en la palabra del Señor. Todas aquellas cosas que nos están, ¿qué te digo?, enseñando, direccionando para que podamos nosotros caminar como Dios desea que tú camines. De la misma manera como cuando nosotros tenemos nuestros hijos pequeños y estamos enseñándolos a que caminen y van creciendo, y en la medida que van creciendo nosotros también los vamos guiando porque no queremos que ellos pasen por los mismos ejercicios equivocados que nosotros hemos tenido. Así que nos encontramos aquí con esta situación. Resulta de que con el tiempo David entra al palacio y comienza a servirle al rey. David fue usado por Dios para poder vencer a Goliat. Todo esto le trajo una fama especial a David, de tal manera de que Saúl lo colocó al frente de los ejércitos de Israel. Dice la palabra del Señor de que David salía y vencía y traía victoria al pueblo de Israel. Dentro de tantas idas y venidas y de situaciones que habían en aquel momento, David entraba. Y hay un pasaje en donde dice que las mujeres danzaban y comenzaban a cantar ante la entrada de los ejércitos y delante de ellos venía justamente David. Y entonces ellas cantaban de que Saúl había matado a miles, pero David mataba a sus 10,000. Lógicamente, esto que ellos cantaban de manera popular no le agradó al rey. Entonces el rey se enoja contra David, comienza a sentir celo y comienza a sentir envidia de la popularidad que se estaba levantando con él. Entonces simplemente Saúl entiende que este era el señalado por Dios para sucederlo en el trono. Y simplemente lleno de envidia, lleno de coraje, lleno de rabia y frustración contra David, entonces comienza a perseguirlo. Y cuando comienza a perseguirlo, entonces David tiene que huir. Y comienza a huir solo, solitario. Y hay una cueva, la cueva de Adulán, en donde él penetra. Es una cueva que tiene muchas entradas. Y allí penetra, una cueva oscura. Habían algunas personas con él que lo estaban siguiendo. Y allí él comienza a vivir ese tiempo de cueva, ese tiempo de oscuridad, ese tiempo de poder sentirse perseguido. Ahora, observa cómo podría ser su reacción. Mira lo que él había hecho, y todo lo que había hecho, lo había hecho para el pueblo, lo había hecho para el bien de todos. Mas, sin embargo, a pesar de esto, Saúl simplemente tiene contra él odio y rabia, porque había perdido la popularidad que él quería tener. De esta manera David se encuentra en un momento de angustia. David se encuentra en un momento de frustración. David se encuentra en un momento de oscuridad. No sabía qué hacer. Es más, la palabra dice que no tiene quien le pueda ayudar. Fíjate todo esto. Después de haber sido victoriado, ahora se encuentra en una cueva profunda, oscura. Y simplemente se siente que nadie se acuerda de él, que ha sido olvidado.
Ahora, yo quiero que tú traigas esto a tu vida, que este pasaje lo tomes y lo coloques en tu vida. Recuerda que todos nosotros tenemos aflicciones, dificultades y problemas. Todos tenemos que enfrentar todo esto. El asunto de esta predicación, que Dios quiere que tú escuches, es que tú aprendas a entender cómo debes enfrentar tus problemas. De qué manera tú tienes que enfrentar las distintas situaciones de cueva que estás viviendo en tu vida. Estoy seguro que nosotros estamos pasando por dificultades. Algunos tienen dificultades económicas, otros tienen dificultades en sus relaciones afectivas con la pareja, con las personas que están a su lado, y todo esto nos afecta. Andamos en esa condición de pesadumbre. Algunos no tienen empleo, otros están pasando por una quiebra económica, por dificultades. Todos nosotros tenemos tiempos de cueva. Digámoslo de otra manera, todos nosotros tenemos momentos de oscuridad emocional en nuestra vida. Y eso hace de que a veces nosotros nos sintamos, como te digo, como de pronto olvidados. A veces nos sentimos nosotros como que de pronto nadie se acuerda de nosotros. Tal vez de pronto tu problema es que has perdido un ser querido, alguien que tú amabas y simplemente partió. Entonces, nosotros vemos que hay un momento en que las personas llegan a nosotros, nos dan el pésame, pero a los 2 o 3 días todos desaparecen y quedamos nosotros solos con nuestra dificultad. Creo que las preguntas que tienen que asistirnos a nosotros es: ¿qué hacemos en medio de esos tiempos de oscuridad? Y justamente aquí está la respuesta, en la palabra de Dios. Dios nos conoce a nosotros. Dios sabe cómo reaccionamos. Dios sabe cómo nosotros sentimos lo que nos está aconteciendo. Pero Él desea que tú conozcas un poco más allá. El mundo no va a cambiar, pero nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y el Señor quiere precisamente eso, que tú comprendas que el mundo será siempre el mundo tal cual y como tú lo has conocido. Pero lo que nosotros debemos hacer es procurar esa transformación para poder enfrentar al mundo independientemente de las circunstancias que a nosotros nos rodean. Eso precisamente es lo que hace la palabra de Dios. Por eso yo siempre te estoy enfatizando. Creer en Dios, seguir a Dios, leer la palabra de Dios no tiene nada que ver con religión. La palabra religión viene de un término que significa volver a repetir. Dios lo que quiere es que tú puedas realmente pasar en tu vida justamente venciendo situaciones, no volver a repetir, sino venciendo situaciones y poder llegar a la condición tal de que tengas un carácter justo como el de Cristo. De eso se trata. Si Él dijo que Él venció, lo que nos está diciendo es que tenemos que mirar justamente a esa condición de vida que Él tuvo. Y la condición de vida que Él tuvo fue precisamente una condición de vida que estaba conectada directamente con Dios. Dios quiere lo mismo para ti. Tú eres un hijo de Dios cuando nosotros asimilamos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros rendimos nuestra vida a Él, entonces nosotros somos hechos hijos de Dios. Y nos convertimos en esos hijos de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. No nos convertimos en hijos de Dios para nosotros hacer las cosas a nuestra manera. A veces entendemos mal las cosas. A veces nosotros nos convertimos a Dios porque queremos que la vida nos sonría y nos vaya bien. De lo que se trata es que tú puedas honrar a Dios, que tengas las herramientas para poder honrarlo y de la misma manera tengas las herramientas para poder resolver cualquier situación que se te presente a ti en la vida. Por eso el título de esta prédica es precisamente Viviendo conforme a los Salmos. O sea, una acción práctica, y Dios quiere justamente que nosotros podamos tener reacciones prácticas delante de Él. No solamente somos cristianos porque decimos que somos cristianos o porque tenemos una Biblia bajo el brazo. Somos cristianos porque vivimos al estilo de Cristo, en la manera de Cristo, en la conducta y el carácter de Cristo. Por eso el Señor quiere que hoy entendamos cómo tenemos que enfrentar esos tiempos de oscuridad en nuestra vida, esos tiempos de problemas, esos tiempos de dificultades que todos tenemos. A veces nosotros llegamos a pensar que los únicos que tienen problemas somos nosotros. Todas las personas, todos los seres humanos en este planeta tienen problemas de una índole o de otra. Y justamente ¿por qué son esas situaciones?
es para que tú puedas buscar la solución. Van a venir problemas hoy, mañana, pasado, todos los días. El asunto es tener justamente la actitud correcta para poder vencerlos. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta mañana es cómo afrontas tú la vida cuando el mundo se te viene encima. ¿Cómo puedes enfrentar el mundo tú cuando el mundo se te viene encima? Cuando parece que nadie está contigo, que tal vez lo que te está pasando a nadie le importa. Cuando parece que tal vez lo has perdido todo o que simplemente estás a punto de perder las cosas que tú estimas como valiosas para tu vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando nosotros leemos este salmo que en un principio leímos, nos damos cuenta que hay 4 cosas importantes que tenemos que hacer nosotros. 4 cosas que tenemos que grabar en nuestra mente. Escúchalo, se tienen que convertir en una costumbre. La costumbre hace ley cuando nosotros permanentemente estamos aplicando algo. De eso se tratan las tradiciones del mundo. Las tradiciones del mundo vienen precisamente de que hicieron y entonces otros repitieron y otros repitieron y otros repitieron. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Lo que nosotros tenemos que justamente repetir en nuestra vida permanentemente es lo que Dios ha dejado estipulado para nosotros. Y Él ha dejado estipulado que hay una manera, hay una forma de poder enfrentar esos tiempos oscuros en los cuales nosotros justamente estamos enfrentando y mayormente en esta época. Cada día los días serán peores y difíciles. Creo que realmente Dios quiere que tú puedas sentirte protegido. Y justamente eso sale de ti. Dios está dispuesto. Dios lo ha dispuesto todo. Pero todo depende de nosotros. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos enfrentar esos problemas, esas dificultades, esos tiempos difíciles en nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la práctica? Lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios sobre tu situación. ¿Me estás comprendiendo? Cuando nosotros hablamos de hablar con Dios, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que orar, lo que hacemos nosotros. Pero, ¿qué te digo? No es en el rigor religioso. Muchas veces nosotros hemos aprendido a repetir lo que otros repiten. Muchas veces nosotros decimos cosas que escuchamos que nos parecen de pronto muy espirituales. Y no se trata de eso. Se trata de que tú hables con el Señor de la manera como tú hablas. Entendiendo que tú tienes que comunicarle a Él una situación que estás viviendo. Pero hay un problema mayor para esto. Mucha gente no hace eso. Mucha gente, en lugar de hablar con Dios, simplemente termina quejándose con quienes le rodean. Y ese es el punto de equivocación. Comenzamos a quejarnos. Y la queja justamente se convierte en una murmuración y entonces nosotros estamos quejándonos con el uno, con el otro, yo qué hago, yo qué esto, yo qué diezmo, yo qué cualquier cantidad de cosas y entonces comenzamos a saltar de iglesia en iglesia porque creemos que en la iglesia en que estamos no está funcionando Dios para nosotros. Y no estamos entendiendo que no estamos haciendo las cosas de la manera correcta como Dios quiere que nosotros los hagamos. ¿Me estás comprendiendo? Nosotros tenemos que revisar nuestra conducta. Nosotros tenemos que revisar cómo nosotros estamos fluyendo en medio de una situación difícil. Y mucha gente hace eso. Fíjate lo que ocurrió. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate cuando Dios saca de Egipto al pueblo de Israel. Cuando estaban en el camino, que iban a un camino de libertad, a un camino de esperanza, a un camino de gozo, de alegría. ¿Cómo iban por el camino? Se iban quejando. Entonces se quejaban porque tal vez el clima era demasiado, ¿qué te digo?, abrumador. O se quejaban porque allá, a pesar de su esclavitud, comían y tenían calderos, sancochos y todas estas cosas que ellos estaban añorando. Fíjate cómo somos. A veces nosotros añoramos cosas del pasado. En lugar nosotros de entender que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, para nuestra vida. ¿Me estás comprendiendo? A veces incluso nosotros tenemos que soñar cuando estemos en el cielo. Soñar cuando estemos delante del Señor, que podamos verlo. Y creo que eso justamente puede opacar tu problema que estás enfrentando. El pueblo de Israel comenzó a murmurar. El pueblo de Israel comenzó a conspirar incluso contra Moisés.
El pueblo de Israel comenzó a quejarse por todo. A veces nosotros somos quejumbrosos. A veces comenzamos a quejarnos y cuando nosotros nos quejamos lo que realmente estamos diciendo es que nosotros no merecemos lo que estamos viviendo. Ahora, cuando tú dices que tú no mereces lo que estás viviendo sabiendo que Dios te dio la vida, lo que estás diciendo es que Dios es injusto. Que te está tratando de una manera injusta, que tú no mereces que Él te trate de esa forma. A veces no nos damos cuenta y dejamos escapar nuestras emociones, pero esas emociones escapadas lo que están diciendo realmente es que no tenemos la madurez adecuada para poder buscar la respuesta a nuestra situación en la persona adecuada. Y entonces comenzamos a quejarnos. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. En Filipenses, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y nos advierte de esta manera. Hagan todo sin murmuraciones. La palabra murmurar es justamente comenzar a decir las cosas que no nos gustan, lo que estamos viviendo. Y está diciendo, tengan cuidado. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecerán como luminares en el mundo. Tenemos que ser dueños de nuestro silencio. Nosotros no podemos estar, ¿qué te digo?, expresándonos de cualquier manera simplemente porque estamos atravesando una prueba, porque estamos atravesando cierta situación. Lo que nosotros tenemos que entender claramente, escúchame bien, es que detrás de todas esas situaciones la voluntad de Dios se va a manifestar de manera gloriosa. Ahora nosotros sabemos cuál fue el fin de David. Lo que quiere decir es que el hecho de que nosotros estemos atravesando por el valle de sombra de muerte no quiere decir de que Dios no esté con nosotros. Simplemente estamos, ¿qué te digo? Dios está confeccionando un corazón que verdaderamente confíe en Él y busque justamente todas las respuestas a su vida en Él. Y eso es lo que realmente nosotros no hacemos. Nosotros a veces hablamos con Dios cuando de pronto estamos en un apremio muy, ¿qué te digo?, en algo muy apremiante para nosotros. Normalmente no tenemos tiempo, normalmente siempre estamos ocupados. Y entonces, ¿qué pasa con eso? En lugar de nosotros hablar con Dios, aquello que nos está a nosotros molestando, simplemente comenzamos tal vez de pronto a quejarnos con otras personas. Comenzamos nosotros entonces a comentar las situaciones que estamos viviendo. Y muchas veces no decimos nada, pero dentro de nosotros las estamos pensando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esta cosa? No se trata de lo que se esté pasando. Se trata de poder entender que esa es la oportunidad para que tú puedas ver la mano de Dios en tu vida. Para que tú lo puedas saber a Él obrando. Y creo que esto es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Fíjate lo que tenemos nosotros con David. David se quejó, pero no se quejó con la gente. David se quejó delante de Dios. Lo que quiere decir es que quejarse no es malo. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que quejarnos ante Dios y no quejarnos de Dios. Porque cuando nosotros comentamos con otras personas y nos malayamos por las cosas que nos pasan, justamente nos estamos quejando de Dios. ¿Por qué permite que estemos en una situación que no nos gusta? Pero cuando nosotros nos quejamos delante de Dios, entonces estamos haciendo las cosas de la manera que Dios quiere. Nosotros llegamos delante de Él y exponemos lo que estamos nosotros viviendo. Eso fue lo que hizo David. El Salmo 142, el versículo 2 dice, delante de Él, derramo mi queja delante de Él, le cuento mi angustia. Eso es lo que quiere Dios. A veces una persona no te va a resolver el problema. Lo primero que tienes que hacer, oye bien, lo primero es correr delante del Señor y tú descargar tu angustia. Es poder decirle las cosas, tal vez no entendamos el asunto. A veces Dios no te debe una explicación a ti porque las cosas pasan, pero tú te acercas a Él porque sabes que Él es el dueño de todas las soluciones. Por eso lo primero que tenemos que aprender es aprender a distinguir entre quejarse ante Dios y quejarse de Dios.
Eso es muy importante. Tenemos que aprender a distinguir eso. Yo me quejo ante Dios por la situación que estoy viviendo. Le expreso cómo se siente mi corazón, cómo me angustio, cómo estoy de triste, cómo estoy angustiado, cómo me siento deprimido, cómo no puedo dormir. Todas aquellas cosas que estoy viviendo se las expreso a Dios. Pero yo no estoy diciendo a Él que Él es el culpable de todas estas cosas. ¿Me estás comprendiendo? Entonces lo que tenemos que aprender a distinguir es quejarnos delante de Dios y no quejarnos de Dios. Porque cuando nosotros nos quejamos, ¿cómo es posible que tú permitas estas cosas? Lo que yo estoy diciendo es que Él es realmente inequitativo conmigo. Que es un Dios que permite que me pasen cosas malas. Que Él es el responsable de las cosas que me están sucediendo. Y nosotros sabemos que la responsabilidad es nuestra en virtud de las decisiones que tomamos. Por eso Dios quiere que lo primero que tengas claro es que ante tu problema, ante ese tiempo de oscuridad en tu vida, quéjate delante de Dios. Dile cómo te sientes, cómo se siente tu corazón, cómo estás lleno de agonía. Mira lo que la palabra nos muestra. Hay un libro incluso de quejas. Pero son quejas delante de Dios. El libro de Lamentaciones, que escribió Jeremías, justamente están todas las quejas que se presentan delante de Dios. Dios quiere que tú presentes tus quejas delante de Él. Ahora, ¿qué significa todo esto? Lo que está significando realmente es que tú estás mostrando que tu confianza está puesta en aquel que comprende y sabe todas las cosas. Que nosotros podemos descargarnos allí y poder decirle al Señor cómo nos sentimos, de qué manera estamos viviendo y cómo estamos viviendo la cotidianidad de nuestra vida, cómo nos está afectando aquello. Lo que estás diciendo realmente cuando tú cuentas esa experiencia que estás viviendo es que le estás pidiendo ayuda a Dios. ¿Me estás comprendiendo? No estamos contando las cosas porque simplemente queremos que Dios se entere. Yo le cuento las cosas porque yo quiero que Él a mí me ayude. ¿Me estás comprendiendo? Acuérdate, es una relación. Es una relación que Dios quiere tener con nosotros. El ejemplo de este hombre, David, allí, justamente nos muestra y nos enseña que para poder vencer en esta tierra, nosotros tenemos que aprender a tener una verdadera relación con Dios. Una relación real, auténtica, así como nosotros tenemos relaciones reales y auténticas con ciertos seres humanos, igualmente nosotros tenemos esa relación real y auténtica con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces lo primero que tengo que hacer es buscar a Dios y expresar lo que estoy sintiendo en mi corazón, lo que me está afligiendo. Yo le hablo y le digo las cosas que yo estoy viviendo en aquel momento. ¿Me estás comprendiendo? Y Dios quiere justamente escucharte. Porque Él quiere guiarte. Así como los hijos a veces se acercan a los padres a pedir un consejo. Una vez a mí me tocó llorar en las piernas de mi madre. Estaba viviendo una situación tan tremenda que no entendía. Y quería deshogarme con mi mamá y le conté y le decía las cosas. Ese día mi madre me dio el mejor de los consejos. Dios la inspiró. Y a través de aquel consejo se resolvieron las cosas. Cuánto más nosotros cuando descargamos nuestro corazón delante de Dios, pueden brotar inmediatamente soluciones para nuestra vida. Por eso lo primero que tenemos que hacer es justamente eso. Presentar lo que nosotros sentimos delante de Dios. Está bien que tú le digas lo que tú sientes. Está bien que tú le digas que estás sufriendo, que estás padeciendo, que estás pasando por ciertas dificultades. Él lo va a comprender y te va a entender. Lo más importante es que vas a comenzar a sentir paz en tu corazón. Y eso viene precisamente de poder mirar hacia el segundo paso. El segundo paso que tenemos nosotros que afirmar, no solamente buscamos a Dios y le contamos lo que estamos padeciendo, sino que nosotros nos afirmamos en el poder de Dios para superar aquella situación. No solamente voy delante de Él a decirle lo que yo siento. Yo no solamente hablo delante de Él para poder contarle las cosas que me están afligiendo. Voy delante de Él esperando que Él me dé una solución. Eso es tener verdadera, plena confianza en Dios.
A veces nosotros llegamos de manera duditativa y entonces decimos, ¿será que de pronto Dios me escucha? ¿Será que de pronto extiende la mano? ¿Será que yo le pido que me ayude, pero como que no me escucha? Tú tienes que afirmarte permanentemente en el poder de Dios. Él tiene justamente toda capacidad para poder vencer cualquier situación. Tú tienes que decirle, dile que tú sabes que Él puede hacer cualquier cosa porque para Él no hay nada imposible. Cuando nosotros preparamos, por así decirlo, esa reunión con Dios, cuando nosotros preparamos ese momento para estar delante de Él, nosotros vamos con la suficiente confianza de saber que de Él emanan las soluciones. No solamente estoy buscando desahogar mi alma, no solamente estoy buscando desahogar mi mente, no solamente estoy buscando desahogar todas mis emociones, estoy buscando una solución. Pero yo voy también con la certeza de que la solución viene de Él y emana de Él porque Él es todopoderoso para poder hacer cualquier cosa. Justamente David estaba en una cueva. La situación que lo rodeaba no era la mejor. Tal vez la situación que te rodea es exactamente igual, no es la mejor. Pero él sabía que no solamente Dios lo escuchaba, sino que tenía el poder para poder sacarlo de esa cueva. Bueno, nosotros sabemos que al final lo colocaron en el trono y ha sido el rey más bendecido y más próspero de todos los reyes y de todos los gobernantes que han habido en Israel. Entonces yo creo que todo esto tiene que a nosotros inspirarnos, porque nosotros sabemos que Dios lo puede todo. Entonces lo que está diciendo esto es que tu oración, tu comunicación con Dios, tienes que hacerla confiando en que algo va a acontecer, porque el Señor dijo claramente que no nos abandonará, que siempre estará con nosotros. Y siempre significa siempre. Y eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. Tengo una entrevista con Dios, pero sé que Él tiene la solución a mi problema. Yo voy confiado, entendiendo que Él puede hacer cualquier cosa. De pronto, en mi mente, no sé cuál sea la solución. Estoy seguro que en aquel momento David no sabía cuál sería la solución que Dios le iba a dar a su problema. Lo único que él sabía era que tenía que comunicarse con aquel que hace posible todas las cosas. Es justamente lo que nosotros tenemos que aprender. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Lo que Él ya ha determinado hacer en nuestra vida es precisamente mucho mejor que a veces lo que nosotros estamos pensando. Nosotros somos simplemente dueños de este presente. Estamos viviendo este momento, pero no sabemos siquiera qué va a pasar en media hora, qué puede ocurrir. Pero Dios sí sabe todas esas cosas. Y Él irvana soluciones que pueden llevarnos realmente a una condición de favorabilidad. Muchas veces nosotros nos imaginamos que la solución puede ser esta o aquella, y tal vez esas soluciones en el momento se vean buenas, pero al día siguiente pueden ser una tragedia. Y Dios quiere que tú entiendas esto. Te comunicas con Él, expresas tu queja delante de Él, pero te afirmas que Él tiene la solución para tu vida. Es Él y no tú. Ahí es donde está el problema. Donde radica el problema es que justamente a veces nosotros queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y eso es sencillo. Nosotros tenemos un problema aquí en la condición del libre albedrío. Nosotros decidimos y tenemos en contra nuestra algo que es nuestro ego. Todos nosotros tenemos un ego. El ego implica que queremos hacer las cosas a nuestra manera, conforme nuestro punto de vista. Cuando estamos en aflicciones, cuando nosotros no podemos resolver el asunto, nos damos cuenta que ese ego no sirve para nada. Que hemos sido nosotros diseñados para depender de Dios. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante de Él, mostramos lo que nos está torturando, lo que nos está matando, pero vamos con la convicción de que queremos la solución que Él nos va a dar. Queremos que el Señor se manifieste justamente en esa solución que Él tiene diseñada y preparada para mi caso, para mi causa, para mí. No voy con un plan prefabricado. A veces normalmente nosotros vamos con un plan prefabricado.
¿Qué estás diciendo? Bueno, que tú eres más, como te digo, más piloso que Dios, que tú tienes más imaginación que Dios, que tú ves mucho más allá que Él. Nosotros hemos sido creados para depender. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender como iglesia. Entiéndelo. Nosotros estamos diseñados para depender de Dios, para depender su voluntad. Precisamente nosotros nos salvamos a través de Cristo porque esa ha sido la voluntad de Dios, no tuya, no mía. Yo tengo que entender eso. Entonces, yo me acerco sabiendo que Dios tiene la solución. No sé de qué manera, Él no me debe una explicación de ninguna forma. Sé que Él tiene la solución. Y como Él tiene la solución, yo le cuento mi situación, como la estoy experimentando, y me acerco con la seguridad que de Él emanará el oportuno socorro. ¿Me estás comprendiendo? Eso es tener la afirmación de que confiamos plenamente en Dios. Yo no le estoy contando simplemente las cosas porque no tengo a quien decírselas. Se las estoy contando a mi Padre, porque Él está interesado en todas las cosas que pasan conmigo. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, cuando oramos, estamos justamente allí pensando justamente en que ese Dios no me va a abandonar. Él lo puede todo y no me va a dejar tirado ni me va a dejar avergonzado. La tercera actitud que debemos tener es que tienes que clamar con pasión. A veces nosotros tenemos un problema y le decimos algo a Dios ahora y luego, ¿qué te digo? Nos ocupamos en otras cosas. Ahora nuestra mente está en otras cosas y luego cuando nos acordamos otra vez venimos. ¿Me estás comprendiendo? Lo que nos enseña el Señor en su palabra, a través de la conducta, a través del carácter de David, es que era un hombre que oraba con pasión. Si tú lees cada palabra de ese Salmo 142, te darás cuenta la pasión que él tenía. Él decía, Señor, yo no puedo defenderme de hombres que tienen más fuerza que yo. ¿Sabes cuántos hombres había designado Saúl para que buscaran a David? 3.000 hombres. Ahora, ¿te puedes imaginar lo que cada de esos hombres pensaba si le podía llevar la cabeza de David? Le iba a dar un premio. O sea, estaban altamente motivados. Pero David estaba orando con pasión porque su vida dependía de esa conversación con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Las soluciones de nuestra vida, de las dificultades, del camino que tenemos que recorrer, dependen precisamente de esas conversaciones con Dios. Son tan importantes que yo quiero hablar con Él todo el día. Son tan importantes que en cualquier momento yo quiero hablar con Él y decirle, Señor, aquí estoy, mírame, escúchame, Señor, protégeme, cuídame, guíame, háblame, enséñame. Eso se llama tener pasión. A veces de pronto llegamos tan desapasionados que da la sensación que nos da igual que se resuelva el problema o que la cosa continúe. Y creo que todo tiene que ver con el acento que sale de ti. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ese acento. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa energía, de esa fuerza que nosotros le ponemos a nuestras plegarias. A veces nosotros oramos como si nos diera igual que lo haga o no lo haga, que pase o no pase, y de pronto nos disculpamos. Bueno, tú sabrás, Señor, que te haga tu voluntad. A veces nosotros lo que estamos diciendo es, me da igual lo que tú hagas. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirarnos. Usted tiene que mirarse. Usted tiene que analizar cómo usted está llevando su vida de fe con Dios. Usted tiene que mirar, tiene que catalogar, tiene que calificar qué tan cerca usted se siente de Dios. Porque el Señor dijo que habitaría con nosotros en aquellos que caminaran en sus mandamientos. Y este es un mandamiento, una forma en que Dios te está diciendo que tienes que tú obrar para poder llegar y tocar el cielo. Para poder derramar o sentirte con la misericordia de Dios en tu vida que se derrama. Por eso clama con pasión. Porque, ¿sabes qué es lo más increíble? Que Dios está a la distancia de esa oración.
Es como cuando vas a una entrevista de trabajo. ¿Cómo haces? Bueno, tú te pones la mejor gala y tratas de hablar de la mejor manera, porque quieres impresionar a esa persona. Impresiona a Dios. Impresiónalo con tu pasión. Impresiónalo con ese nivel de dependencia que sale de tu corazón. Él quiere eso. Amado, una religión no te va a cambiar. Son tus decisiones delante de Él. Por eso el salmista decía: Señor, escudriña mi corazón y mira si hay camino de perversidad, camino de maldad dentro de mí. Él desconfiaba de sí mismo. Nosotros tenemos que desconfiar de esa naturaleza que está ahí dentro. A veces nos pone como tan pasivos. Dios quiere tu pasión. Dios es apasionado, tan apasionado que dio la vida por ti y por mí. Entonces, ¿me estás comprendiendo? Si nosotros somos hijos de Dios, entonces también tenemos que buscarlo y anhelarlo con la misma pasión con la cual Él nos ha buscado. Entonces tienes que ponerle pasión a esto. Ser apasionado, estar indicándole permanentemente: Señor, aquí estoy, en ti confío, Padre. Yo sé que la solución viene de parte tuya. Señor, aquí estoy. Todos los días te toco, como el asunto de aquella viuda que siempre estaba allí. ¿Me estás comprendiendo? Entonces la respuesta, aunque tarde, vendrá. ¿Sí estás comprendiendo? A veces de pronto nosotros somos tan inmediatistas que queremos como tener en la oración como una lámpara de Aladino. Soplamos, sale el genio y le decimos que me dé tal cosa, me la da y listo. A veces nosotros queremos que Dios obre de esa manera. Es factible que en algún momento pueda hacerlo. Pero hay momentos en que Él va a retardar un tanto. ¿Para qué? Para ver cuánta pasión tú sientes de buscarlo. Porque muchas veces lo buscamos son por las cosas que nos puede dar. Pero en verdad Él quiere que tú lo busques, porque Él es tu Padre que te ama y tú lo amas, y el único refugio que tienes en esta tierra es Él. ¿Me estás comprendiendo? Eso no es religión, eso es vida abundante. Eso fue precisamente lo que Jesús habló. Poder tener vida abundante cuando yo llego delante de mi Padre, le cuento mis cosas, espero en Él, confío en Él, y al día siguiente otra vez aquí estoy, Señor, mírame, Padre, yo quiero, Señor, servirte, y esta situación no me permite que yo lo haga. Dios te está esperando. El cuarto paso que debes tener en cuenta es justamente algo que a veces no nos gusta: aceptar el plan de Dios. Hay un ejemplo increíble. Fíjate que a veces pueden estar pasando cosas en tu vida que tú no quieres. Particularmente nosotros no queremos el sufrimiento, porque bueno, el sufrimiento, si a mí me gusta sufrir, pues entonces me pongo como una especie de un masoquista. Y por allí no es el asunto. ¿Te acuerdas de esa oración del huerto? Jesús orando. Estaba diciéndole todas las penalidades y las cosas que estaba sufriendo y cómo estaba su corazón. Comenzó a enumerarle todo lo que él sentía. Y le dijo: Señor, por favor, quita de mí esta copa. Por favor, yo no quiero ir a esa cruz. Me duele la piel, me duele la vida, me duele todo. Yo no quiero eso. Pero Señor, haz tu voluntad y no la mía. Dios no ha cambiado. Y Él desea que nosotros justamente anhelemos el plan de Dios. Tú tienes que anhelar lo que Dios tiene detrás de esa situación que estás viviendo. Tal vez lo que tú quieres es que la mueva. Tal vez esa situación te va a hacer una persona más comprensible con las demás personas que pasan por dificultades. No sé, siempre hay una razón de parte de Dios para poder cambiar nuestra actitud y nuestra vida y nuestro vivir. A veces lo que nosotros queremos es que nos quite aquello, pero justamente aquello tal vez es lo que nosotros necesitamos para poder tener la conducta y el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos.
Por eso es importante que en medio de todo nos quejamos delante de Él, le pidamos, llegamos con fe, seamos apasionados, pero por sobre todas las cosas nosotros deseamos que se haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si yo hago la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, entonces mi vida va a ser buena, agradable y perfecta. ¿Me estás comprendiendo? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Creo que tenemos que tener presente cosas como que Él sabe que es lo mejor para nuestra vida, más que lo que nosotros estamos pensando. Por eso, mis amados, como conclusión en este día, yo creo que tenemos que pedir perdón por las veces que nosotros hemos decidido enfrentar la vida solo. Tenemos que ser honestos. Han habido muchos momentos en que nosotros no hemos vinculado a Dios a nuestra vida, simplemente hemos decidido. Y por eso nos hemos encontrado con cualquier fracaso en nuestra vida. Hemos fracasado en las relaciones afectivas. ¿Cuántos hogares destruidos hay? Precisamente porque no consultamos a la voluntad de Dios. Simplemente nos gustaron los ojos lindos que tenía, o cómo caminaba, o la posición económica, o cualquier otra cosa. Luego al final nos encontramos con un desastre. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Nosotros hemos tomado decisiones caprichosas. Hemos tomado decisiones por nosotros mismos. Y creo que hoy, en este día, es tiempo de que podamos pedirle perdón a Él. Porque nosotros no lo hemos consultado en aquellas situaciones que nos han afectado. En segundo lugar, debemos tener presente de aquí en adelante que el primer recurso para vencer las dificultades es acudir al Señor. El primer recurso. A veces nosotros lo tenemos como un recurso secundario, cuando nosotros probamos por aquí, por allá, por esto, por lo otro, cuando vemos que no funciona, entonces ¿cuándo vamos a buscarlo? Él debe ser prioridad en tu vida. De eso se trata. Es reacondicionar nuestra manera de pensar. Él es la prioridad en tu vida. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en tus pasos de aquí en adelante. Por eso debes tener presente que el primer recurso para poder vencer cualquier tipo de situación en tu casa, en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con tu trabajo, con todo lo que tiene que ver con tu vida, es colocarlo en primer lugar a Él. Tenlo presente. Él es el principal recurso para vencer. Como una tercera conclusión que vemos es que tienes que desarrollar el hábito de orar a Dios. Oye bien, tanto en la alegría como en la tristeza. A veces nosotros nos olvidamos de Dios cuando las cosas aparentemente van bien. Solamente nos acordamos cuando las cosas no están bien. Tienes que entender que tienes que desarrollar un hábito de hablar con Él, de tu cotidianidad. A Él le interesa todo lo tuyo. Le puedes preguntar de qué color te quieres pintar el cabello. El caso de una dama que se quiera pintar el cabello, pregúntale a ver cómo te queda, si le gustaría. O cuando vas a comprar algo, o el plan que tienes de viaje, ¿qué piensa Él? ¿Me estás comprendiendo? Eso se trata de dependencia. Nosotros necesitamos depender de Dios de la misma manera como estamos viendo que David dependía de Dios. Él podía hacer cualquier cosa, tanto así que en esa cueva en un momento llegó Saúl. Y él, en lugar de matarlo, porque lo tenía a merced, porque él estaba allí en un descargue fisiológico en esa cueva, le cortó un pedazo de la capa. No le cortó la cabeza, porque no era la voluntad de Dios. Tenía que cuidar al ungido. Hasta el momento, ese era el ungido, así lo estuviera persiguiendo. ¿Me estás comprendiendo cómo Dios quiere que cambie nuestra vida? Y eso cambia justamente cuando desarrollamos ese hábito de poder conversar con Él, tanto en la alegría como en las dificultades. Y por último, las cuevas en las que estamos son oscuras, pero escúchame bien, ten presente que Jesús es la luz del mundo. Tu panorama puede estar oscuro, por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. Tal vez podemos estar en problemas
de grandes oscuridades que no vemos siquiera allí a 1 metro de nuestros pies. Pero tienes que recordar que Jesús es la luz del mundo. Él quiere iluminar tu vida. Él quiere iluminar tu camino. Él quiere iluminar todo lo que tú vayas a hacer. Todo lo que tengas que enfrentar, confía que Él te dará la luz para poder vencer. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos. Gracias, Señor, por la misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Todos los días enfrentamos dificultades, pero ahora comprendemos, Señor, que a veces permites ciertas situaciones para que nosotros podamos correr a ti. Como niños pequeños, Señor, y pedir tu ayuda. Pedirte que nos des fortaleza. Pedirte, Señor, que nos ayudes a mirar las soluciones que están allí que a veces no vemos. Hoy te pido por todos mis hermanos que están padeciendo dificultades, el que está enfermo, la angustia económica, todas estas cosas emocionales que vivimos. Tú dijiste, Señor, que tú habías vencido, mostrándonos, Señor, que así como tú hiciste, que busquemos la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, nosotros nos vamos a encontrar en esa condición, Señor, que tú quieres que nosotros podamos experimentar. Y ahora entendemos, Señor, que verdaderamente no necesitamos cambiar el mundo. Necesitamos cambiar nosotros. Señor, cámbianos. Ayúdanos a ser dependientes de ti. Ayúdanos a hablar de ti, de todas las cosas que nos ocurren, Señor, de todo lo que vemos, que podamos presentártelo, Padre amado. Porque, Señor, lo que realmente nos interesa es tu sabio y oportuno consejo. Nosotros en ti confiamos, Señor. Tú tienes el poder para transformar nuestra vida. Entonces nosotros no estamos realmente, ¿qué te digo, Señor? Dudando de ciertas cosas. A veces son necesarias, Señor. Tú dijiste que todas las cosas nos ayudarían a bien. Y a veces dificultades que tenemos se utilizan, Señor, como un cincel, así como el artista, Señor, el escultor, coge el cincel y el martillo y golpea la roca para sacar una figura. Igualmente, a través de todas estas situaciones, tú golpeas nuestro corazón para sacar el hombre que tú quieres que nosotros seamos. En tus manos estamos, Jesús. Coloco mi vida delante de ti. Tú sabes cuánto te necesito. Y tú sabes, Señor, cuánto dependo de ti. Tú eres todo para mí. Tú eres todo absolutamente. Por favor, bendice a mis hermanos. Bendice la familia de mis hermanos. Bendice sus hijos. Igualmente te pido por mi familia y por mis hijos. Y por la gracia, Señor, que has derramado en nosotros. Gracias por estar en el lugar donde estamos. En tus manos nos colocamos, Señor. Y simplemente te decimos, hágase tu voluntad, Señor. Aquí con nosotros en la tierra, como tú, Señor, lo has determinado desde los cielos. No permitas que nos desviemos. Te damos gracias, Jesús. Gracias te damos y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todo y cada uno de nosotros. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Confía en el Señor, búscale de todo corazón y desea por sobre todas las cosas que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Te pido por favor que compartas este mensaje. Estoy seguro que habrá personas que lo necesitarán. Bendiciones, hasta siempre y un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te guarde.